Por accidente seguí a mi marido hasta su cita secreta, pero quien me salvó de ser vista. Clara nunca imaginó que una simple decisión la pondría en el camino de la verdad. Al seguir secretamente a su marido, descubrió algo que jamás esperaba. Andrés, el hombre que amaba, la traicionaba. Pero lo que comenzó como una venganza, pronto tomó giros inesperados. Diego, su exnovio, apareció para ayudarla, y con él surgieron sentimientos que no sabía que aún existían. Ahora, Clara debe elegir: destruir al hombre que la traicionó o seguir adelante con la nueva oportunidad que la vida le ofrece. ¿Qué sucederá cuando la venganza se mezcle con el amor? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También dime desde dónde nos estás viendo. Escribe aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Clara nunca imaginó que lo que consideraba la vida perfecta podría desmoronarse tan rápido. Su matrimonio con Andrés era su pilar, el reflejo de lo que siempre soñó. Una familia feliz, una hija pequeña, una casa que, aunque no era grande, tenía el calor de un hogar. Ambos tenían trabajos estables, y hasta los pequeños detalles de la vida parecían ir en la dirección correcta. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Andrés, el hombre al que Clara había dado su confianza, comenzó a comportarse de una manera que ella no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Andrés ya no la miraba con la misma intensidad. Las conversaciones sobre el futuro, que antes solían ser frecuentes, ahora se evaporaban como si no importaran. Se encerraba en su trabajo, volvía tarde a casa y, cuando llegaba, apenas intercambiaban palabras. Clara no quería pensar que algo andaba mal, pero la distancia que crecía entre ellos comenzaba a calar en su interior, como una daga afilada. Sin embargo, ella se convenció a sí misma de que era solo una fase. A veces, los problemas del trabajo hacían que uno se apartara, ¿no? Pero todo eso cambió una tarde, cuando Clara, al revisar el celular de Andrés por accidente, encontró algo que la paralizó. Un mensaje, algo corto, pero suficiente para despertar su desconfianza. Nos vemos mañana, el lugar ya está reservado. La frase era vaga, no podía entenderla del todo, pero esa palabra nos hizo que todo su cuerpo se tensara. Por un instante, Clara creyó que estaba exagerando, pero algo en su interior le decía que no podía dejarlo pasar. Esa noche, mientras Andrés se preparaba para ir a una cena de trabajo, Clara sintió una necesidad urgente de encontrar respuestas. No podía soportar más la incertidumbre que la devoraba por dentro. Decidió que seguiría a Andrés, aunque sabía que podría arriesgar todo. No podía simplemente quedarse en casa, esperando que las piezas de rompecabezas cayeran por sí solas. No, ella necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Clara lo siguió, sin que él lo supiera. Mantuvo una distancia prudente, pero lo suficiente como para ver cómo entraba a un restaurante elegante. La tensión en su cuerpo aumentaba con cada paso que daba hacia el lugar. Sin quererlo, había comenzado un camino del que no había vuelta atrás. El corazón de Clara latía desbocado, cada vez con más fuerza, mientras pensaba si estaba cometiendo un error al seguirlo. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. La duda la había consumido, y lo único que podía hacer ahora era descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar lo peor. Cuando Clara lo vio entrar al restaurante, sintió un nudo en el estómago. Lo vio sentarse, y entonces una mujer apareció. Una mujer que no conocía, pero que, por la forma en que Andrés la miraba, no era una simple amiga. Los gestos, las sonrisas, esa complicidad que solo los amantes conocen. Clara se quedó congelada, observando cómo su marido estaba allí, disfrutando de la compañía de esa mujer, como si no existiera un mundo más allá de ellos. La ira comenzó a arder en su pecho, y, por un momento, el dolor la invadió. Quiso gritar, correr hacia ellos, enfrentarlos, pero se quedó paralizada, atrapada por un sentimiento de impotencia. ¿Cómo pudo Andrés hacerle esto? ¿Cómo pudo traicionarla así, sin ninguna consideración? Clara sintió el peso de la traición sobre sus hombros, como si toda su vida se hubiera hecho añicos en ese instante. Esa imagen de Andrés abrazando a otra mujer quedó grabada en su mente, en su corazón. No podía quitarse esa imagen. Era un golpe demasiado fuerte para su alma. Se quedó allí, observando desde lejos, sin atreverse a acercarse. Su mundo se desmoronaba mientras ella solo podía mirar con los ojos llenos de lágrimas,
sabiendo que la mentira había calado hondo en su relación. La mujer y Andrés se levantaron, y Clara se quedó quieta, como si estuviera viendo una película que no podía detener. En ese momento, algo dentro de ella cambió. No solo sentía ira, también sentía una necesidad urgente de entender qué estaba pasando, de encontrar respuestas que, en el fondo, sabía que solo la llevarían a más dolor. Pero el deseo de saber la verdad, de ver de frente esa realidad, era más grande que cualquier otra emoción. Al irse del restaurante, Clara ya no era la misma. La traición se había instalado en su vida, y ahora solo podía preguntarse, ¿cómo seguir adelante después de descubrir que el hombre que amaba le había mentido de esta forma tan cruel? La noche, que antes parecía tranquila, ahora le parecía un océano de dudas, de emociones a flor de piel. El camino por delante, ese camino de dolor y angustia, ya no podía evitarlo. La noche que Clara pasó después de descubrir la verdad fue interminable. Las horas parecían alargarse como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dándole espacio a una tormenta emocional que no podía controlar. Se quedó en su cama, mirando al techo, sin poder dormir. La imagen de Andrés abrazando a otra mujer se repetía en su mente una y otra vez. La sensación de ser una tonta, de haber confiado ciegamente en alguien que no lo merecía, la carcomía por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena, como una película que no podía pausar. Por un momento, Clara intentó racionalizarlo. Tal vez se había equivocado. Quizá no era lo que pensaba. Pero, ¿cómo se podía dudar de algo tan claro? No, Andrés le había fallado de una manera que solo una traición podía lograr. No había marcha atrás. Ese amor que alguna vez fue perfecto había dejado de existir en el instante en que la mentira se instaló en sus vidas. No importaba cuántas veces tratara de convencer a su corazón de que todo volvería a ser como antes. Algo se había roto irremediablemente. Al día siguiente, las cosas no fueron mejores. Clara trató de seguir con su rutina diaria, como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano para preparar el desayuno, se encargó de su hija y se ocupó de todo como siempre lo hacía. Pero algo dentro de ella se había apagado. Cada pequeño gesto, cada palabra de Andrés le sonaba vacía, como si él fuera un extraño. La incomodidad era palpable. ¿Cómo podría seguir viviendo con él? ¿Cómo iba a mirar a ese hombre sin sentir que algo dentro de ella se quebraba? El dolor se mezclaba con la ira. Sentía que había sido engañada, manipulada, y lo peor de todo, lo había sido de una forma tan astuta que ni siquiera había notado las señales. Se culpaba por no haberlo visto antes, por haber ignorado sus intuiciones, por haber creído en promesas vacías. Pero en el fondo sabía que la culpa no era completamente suya. Andrés había sido el que había jugado sucio, el que había ocultado sus sentimientos, el que la había dejado en la oscuridad. Con el paso de los días, Clara se volvió cada vez más introspectiva. La duda se adueñaba de su mente, alimentada por las preguntas que no encontraba respuestas. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué le ofrecía a esa mujer que ella no podía darle? ¿Y qué pasaría ahora con su hija? ¿Qué clase de madre sería si no lograba superar esto? Sentía que el peso de sus decisiones podía arrastrarla a la desesperación, pero también sabía que no podía quedarse en ese estado. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué todo se había desmoronado tan rápido, porque Andrés había elegido a otra mujer. Finalmente, no pudo más. Decidió investigar por su cuenta, sin que él lo supiera. Necesitaba descubrir todo lo que Andrés había estado ocultando, incluso si eso la destrozaba aún más. Recurrió a su teléfono, revisó mensajes, correos, cualquier pista que pudiera tener. Cada palabra que leía era como un golpe en su corazón. Las conversaciones entre ellos, las citas secretas, todo parecía tan claro ahora, tan evidente. Andrés había estado viviendo una doble vida, y Clara había sido la última en enterarse. Mientras revisaba la información que había encontrado, una mezcla de emociones la invadió. Tristeza, rabia, dolor. El dolor era tan profundo que no sabía si podría superarlo alguna vez. Pero había algo más que sentía. La necesidad de enfrentar la verdad, de desterrar todas las mentiras que Andrés había tejido. La incertidumbre sobre lo que haría a continuación la tenía atrapada, pero algo dentro de ella comenzó a despertar. Una chispa de coraje. Tenía que enfrentarse a esta traición, aunque fuera la última cosa que quisiera hacer. Y no solo para proteger su corazón, sino también para proteger a su hija, para demostrarle que no siempre se puede confiar en lo que parece perfecto.
Clara pensó en cómo sería su vida después de esto. ¿Sería capaz de perdonar a Andrés algún día? ¿Sería capaz de reconstruir su vida sin él? ¿Y qué haría con ese amor que había creído eterno? Por primera vez en mucho tiempo, se sentó a pensar solo en ella misma, sin pensar en lo que Andrés o su hija necesitarían. El tiempo parecía detenerse mientras se enfrentaba al dolor de descubrir la verdad. Pero una cosa se le ocurría constantemente. Ya no podía seguir viviendo en esta mentira. Algo tenía que cambiar. Y ese cambio. Clara no podía negar que, aunque sus días transcurrían en medio del dolor y la confusión, había algo en su vida que la hacía sentir un poco más viva: el trabajo. Había logrado, al menos, escapar de la vorágine de la incertidumbre, sumergiéndose en sus responsabilidades. Sin embargo, no siempre era suficiente. Los momentos de soledad en casa, mirando a Andrés, que parecía más ajeno a ella con cada día que pasaba, la hacían sentir aún más vacía. Las conversaciones sobre el futuro, sobre su hija, eran mecánicas, sin corazón. En su mente, la traición seguía dando vueltas, como un eco constante que no la dejaba en paz. Una tarde, mientras asistía a una reunión corporativa, Clara fue sorprendida por una figura del pasado. Diego, su exnovio de juventud, entró al salón con una actitud segura, el mismo encanto que siempre había tenido. Clara no lo veía desde hacía más de 10 años, y en su mente se había quedado en el pasado, en su época de universidad. Pero al verlo ahí, de pie, con su porte imponente y su mirada penetrante, algo en su interior despertó. Diego, al notar la presencia de Clara, no pudo evitar sonreír. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y admiración al verla después de tanto tiempo. Se acercó a ella con esa seguridad que siempre lo había caracterizado. «Clara, no puedo creer que seas tú», dijo, su voz llena de calidez, como si los años no hubieran pasado. Clara, al principio sorprendida, se vio obligada a sonreír de vuelta, aunque una parte de ella estaba desconectada, perdida en el océano de emociones que le traía el encuentro. Las palabras comenzaron a fluir, y aunque Clara intentó no revelar demasiado, no pudo evitar compartir algo de lo que había estado viviendo. Le contó, sin entrar en detalles, sobre las tensiones en su matrimonio con Andrés, sin mencionar aún la traición. Diego la escuchó atentamente, como si fuera un amigo que nunca la hubiera dejado. A medida que conversaban, Clara se dio cuenta de lo fácil que era hablar con él, de cómo Diego siempre había tenido esa capacidad de hacerla sentirse entendida, de apoyarla sin juzgarla. Cuando la conversación tocó el tema de sus vidas personales, Diego, con un tono suave pero directo, le preguntó: ¿has pensado en lo que realmente quieres, Clara? A veces, nos quedamos atrapados en la idea de lo que debería ser nuestra vida. Pero ¿y lo que realmente deseas? ¿Qué quieres para ti? Las palabras de Diego la dejaron pensativa, como si una puerta que había permanecido cerrada mucho tiempo se hubiera abierto de golpe. Clara nunca se había detenido a pensar en eso. En medio de la traición, en medio del dolor, ¿qué quería ella realmente? Clara sintió que su corazón se aceleraba. Diego siempre había sido un buen hombre, alguien que había estado allí cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Recordó aquellos días felices de su juventud, cuando todo parecía más simple. Pero también recordó que su relación con él había sido muy distinta a la que había tenido con Andrés. Diego no había sido una constante en su vida, y ella no había sabido valorar lo que él representaba entonces. Ahora, al verlo nuevamente, algo en su interior se agitaba. La conexión que sentía con él era distinta, profunda, pero no sabía si eso era lo que realmente necesitaba. En ese momento, Diego le ofreció su ayuda, sin que ella se lo pidiera. «Clara, sé que estás pasando por un momento difícil. Si en algún momento necesitas hablar o si puedo hacer algo por ti, no dudes en llamarme. No tienes que enfrentar todo esto sola», le dijo con una sinceridad que la hizo sentir como si todo lo que había estado cargando durante meses comenzara a aligerarse. Por un instante, Clara sintió que había una oportunidad para sanar, para reconstruir su vida de alguna manera. Pero también sabía que esa ayuda venía con un riesgo. Estaba dispuesta a permitir que Diego se involucrara en su vida, a abrirle las puertas de nuevo a alguien que, en el pasado, no había permanecido a su lado. Mientras su mente debatía entre la lógica y el deseo de sentirse comprendida, Clara se dio cuenta de algo importante. Tal vez lo que más necesitaba no era venganza, sino una forma de redescubrirse a sí misma. Y Diego, con su presencia y apoyo, parecía ofrecerle esa posibilidad. Cuando la reunión terminó, Diego se despidió de ella,
Pero antes de irse, le sonrió y le susurró: «Recuerda, siempre hay un camino hacia adelante, Clara. A veces solo tenemos que dar el primer paso». Las palabras de Diego resonaron en su mente mientras él se alejaba, dejándola sola con sus pensamientos, con el corazón acelerado. Algo había cambiado en su interior, y no podía evitar preguntarse: ¿sería él el apoyo que necesitaba para superar esta traición? ¿O solo lo veía como una forma de escapar del dolor que Andrés había causado? Clara no podía dejar de pensar en Diego. Su encuentro inesperado en la reunión le había dejado un sinfín de preguntas sin respuesta, pero también una sensación de alivio que no sabía cómo describir. Durante años había estado sumida en la rutina de su vida con Andrés, convencida de que no necesitaba más. Sin embargo, el reencuentro con Diego, ese hombre del pasado que la había comprendido mejor que nadie, la hizo cuestionar todo lo que había creído sobre sí misma. Cada vez que pensaba en lo que Andrés había hecho, la ira y el dolor la consumían, pero con Diego había algo diferente. No solo era su apoyo incondicional, sino que, además, le ofrecía algo que Clara había olvidado: la posibilidad de sentirse valorada por quien era realmente. No por lo que había hecho, ni por el rol que desempeñaba como madre o esposa, sino por la persona que era en su interior, esa mujer que había quedado oculta bajo años de sacrificios. Diego no solo estaba allí para escucharla, sino para recordarle que ella merecía más. «No estás sola», le dijo una tarde mientras tomaban café en una cafetería tranquila. «Siempre hay una salida, Clara, y sé que tú tienes la fuerza para encontrarla». Las palabras de Diego fueron un bálsamo para su alma rota, y aunque Clara no podía dejar de pensar en la traición, comenzaba a darse cuenta de que Diego le estaba ofreciendo algo mucho más valioso que solo consuelo. Le estaba ofreciendo una oportunidad para reencontrarse con ella misma, para sanar. Poco a poco, Clara comenzó a abrirse más con Diego, compartiendo con él los detalles de su dolor, las inseguridades que había guardado durante años. Le contó sobre las dudas que siempre había tenido sobre su relación con Andrés, sobre las veces que había sentido que algo no estaba bien, pero que no había querido enfrentar. Diego la escuchaba con atención, sin juzgarla, y le ofrecía palabras de aliento, siempre con esa paciencia que él tenía. Clara sentía que el mundo empezaba a cobrar un nuevo sentido. A medida que pasaban los días, la conexión entre ellos se volvía más profunda. Diego había sido un buen amigo en su juventud, pero ahora, al estar tan cerca de ella, Clara comenzaba a ver algo más. Sus miradas se encontraban con una intensidad que ella no podía ignorar. Diego no solo la apoyaba emocionalmente, sino que había comenzado a despertar en ella sentimientos que no había permitido sentir por años. La calidez de su presencia, su cercanía, sus sonrisas cómplices, todo parecía apuntar hacia algo más que una simple amistad. Clara sabía que debía ser cautelosa. El hecho de que se hubiera involucrado emocionalmente con Diego no significaba que debía olvidar el dolor de la traición de Andrés. Pero, a medida que pasaban las semanas, se dio cuenta de que Diego era un refugio, una luz en la oscuridad. Él le daba la oportunidad de ser ella misma nuevamente, de no tener que esconderse detrás de las mentiras de un matrimonio fallido. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Clara no pudo evitar preguntarle a Diego si alguna vez había pensado que podrían ser algo más que amigos. Diego la miró con una suavidad en los ojos que hizo que el corazón de Clara se acelerara. «No quería presionarte», dijo él con una sonrisa sincera, «pero si tú lo deseas, estaré aquí para ti. Siempre he creído en lo que eres, Clara». La respuesta de Diego la dejó sin palabras, pero también con un torrente de emociones que no sabía cómo gestionar. Estaba lista para permitir que alguien más entrara en su vida de esa forma, especialmente después de lo que había pasado con Andrés. La confusión la invadió. Por un lado, Diego era el hombre que siempre había deseado tener a su lado, el hombre que la entendía como nadie más. Pero, por otro, su lealtad a Andrés y el dolor de la traición seguían presentes. Clara sentía que estaba en un cruce de caminos, entre el amor que había conocido y el amor que tal vez podría tener. Y, sin embargo, algo dentro de ella le decía que solo podía avanzar si tomaba una decisión, si se permitía abrir su corazón, aunque el miedo la frenara. Con el apoyo de Diego, Clara comenzó a encontrar la fuerza para pensar en su futuro de manera diferente. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, atrapada en la sombra de una relación rota. Diego no solo la había ayudado a ver la verdad, sino que también había mostrado una nueva perspectiva sobre lo que podía ser su vida, una vida en la que ella tuviera el control, una vida en la que pudiera ser feliz sin depender de alguien que no la valoraba.
Clara dejó de lado el miedo y comenzó a tomar pequeñas decisiones para reconstruir su vida. Sabía que no sería fácil, pero con Diego a su lado, sentía que era posible. No solo quería venganza, quería algo más grande: su felicidad, su independencia y, lo más importante, su paz interior. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, y mientras caminaba junto a Diego, Clara sentía que ese paso ya no parecía tan incierto. Clara está en un matrimonio que parece estar al borde del colapso, pero aún intenta salvar lo que queda de él. ¿Qué es más difícil en esta situación? ¿Luchar por un amor que ya no existe, o arriesgarse a reconstruir una vida sin la persona con la que soñó? ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tus pensamientos en los comentarios. Clara no podía escapar de la sensación de que algo dentro de ella se había roto por completo. Había estado viviendo en un estado de negación, fingiendo que todo estaba bien mientras su matrimonio se desmoronaba en silencio. Pero ahora, después de descubrir la verdad sobre Andrés, ya no podía seguir ignorando lo evidente. La traición estaba ahí, frente a ella, y todo lo que había estado guardando dentro comenzaba a desbordarse. El dolor, la rabia, la impotencia, todo se mezclaba en una tormenta emocional que no podía controlar. El hecho de saber que Andrés la había engañado con otra mujer la había dejado completamente devastada, y cada día que pasaba sentía que su vida era una mentira. Sin embargo, una parte de ella sabía que tenía que enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas, pero ahora era el momento de confrontar a Andrés, de mirarlo a los ojos y exigirle la verdad. Clara sabía que no podía seguir esperando a que él fuera el que diera el primer paso, el que la mirara y reconociera sus errores. No, debía ser ella quien tomara el control de su vida, quien se enfrentara a él y exigiera justicia por todo lo que había sufrido. La mañana del enfrentamiento, Clara se despertó con el estómago revuelto. El miedo la invadía, pero también había una determinación inquebrantable en su interior. Andrés no iba a salirse con la suya. Cuando llegó a casa, después de un largo día de trabajo, Clara estaba esperándolo en el salón. La tensión en el aire era palpable, y Andrés, al ver su rostro serio, supo que algo no estaba bien. Pero no tenía ni idea de lo que Clara había descubierto. «Tenemos que hablar», dijo Clara, con la voz firme pero cargada de una tristeza profunda. Andrés, algo inquieto, se dejó caer en el sillón, sin comprender del todo la gravedad de la situación. «¿De qué quieres hablar?», respondió él, con esa actitud evasiva que tanto le había molestado a Clara en los últimos tiempos. Clara lo miró fijamente, con los ojos llenos de una furia contenida. «Sé lo que has estado haciendo, Andrés», dijo con claridad. «Sé que me has estado engañando. Vi todo con mis propios ojos». La confesión salió de sus labios como una daga afilada, atravesando el silencio que había existido entre ellos durante semanas. Andrés se quedó en shock. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. Pero antes de que pudiera decir algo, Clara continuó: «No solo me has traicionado, me has mentido. Y eso, Andrés, no tiene perdón». Andrés intentó reaccionar, pero Clara no le permitió que interrumpiera. «No tienes derecho a hablar, ni a intentar justificar lo injustificable. Todo lo que pensaba que teníamos se ha derrumbado, y la verdad es que ya no sé ni quién eres», dijo con voz quebrada. Cada palabra que salía de su boca era como una liberación de toda la angustia que había guardado en su pecho. Clara estaba harta de las mentiras, harta de vivir en un engaño constante, harta de soportar algo que no le hacía bien. Había llegado el momento de exigir respuestas. Andrés, nervioso, intentó defenderse, pero sus palabras no hicieron eco en Clara. «No es lo que piensas, Clara, realmente te lo puedo explicar», comenzó, pero Clara no lo dejó terminar. «¿Explicar qué? ¿Cómo vas a explicar que me hayas ocultado esta mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo vas a justificar que me hayas mentido en la cara durante años?». Clara estaba furiosa, y sus palabras salían con tanta fuerza que Andrés no pudo hacer más que quedarse en silencio. La realidad lo había alcanzado, y no había forma de escapar de lo que había hecho. El enfrentamiento fue duro, pero también liberador para Clara. Por primera vez en mucho tiempo, ella sentía que recuperaba el control de su vida, que podía tomar decisiones por sí misma. La ira que sentía no era solo hacia Andrés, sino también hacia ella misma, por haber permitido que todo esto sucediera. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa rabia era el primer paso para sanar, para avanzar. Después de unos minutos de intercambio de palabras duras y reproches, Andrés intentó disculparse, pero Clara ya no lo escuchaba.
Sabía que sus palabras eran vacías, que no había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. «Es demasiado tarde, Andrés», dijo Clara, con voz firme. «Ya no confío en ti. Ya no hay nada que me puedas ofrecer». Andrés intentó acercarse a ella, pero Clara lo detuvo con un gesto. «Vete. No quiero verte más», añadió. Andrés, derrotado, no tuvo más opción que salir de la casa, dejando a Clara allí, sola, con la sensación de que había dado un paso más hacia su libertad. Aunque la tristeza seguía pesando en su corazón, también había algo nuevo, el poder de la decisión, el poder de tomar las riendas de su vida. La traición de Andrés, aunque dolorosa, le había mostrado que tenía fuerzas que no sabía que poseía. Después de la confrontación con Andrés, Clara sintió una mezcla de alivio y vacío. Había hecho lo que tenía que hacer, había enfrentado la verdad y ya no había marcha atrás. Sin embargo, la tristeza no desapareció de inmediato. A pesar de su liberación emocional, aún quedaba una herida abierta en su pecho. La traición seguía pesando en su corazón, y algo dentro de ella sabía que debía hacer algo más. No se trataba solo de cortar el lazo con Andrés, sino de recuperar el control total de su vida. Sentía la necesidad de que Andrés pagara por lo que le había hecho, no porque deseara vengarse, sino porque necesitaba demostrarle a sí misma que ya no era la misma mujer que había sido antes. El sentimiento de venganza no era algo que Clara buscara activamente, pero el dolor de la traición y el vacío de tantos años de mentiras la empujaron hacia ese camino. No podía seguir viviendo con la idea de que Andrés había salido impune de todo lo que había hecho. Él debía ser expuesto, no solo ante ella, sino también ante los demás. La humillación pública era la única forma en que Clara sentía que podría encontrar paz. Y esa paz no solo era para ella, sino también para su hija, para que pudiera crecer en un entorno donde la mentira no tuviera cabida. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en su mente. Con la ayuda de Diego, quien se había mantenido cerca de ella durante todo este tiempo, Clara comenzó a planificar su venganza. Diego, siempre tan comprensivo y dispuesto a ayudar, no dudó en ponerse de su lado. A medida que Clara le explicaba su plan, Diego se mostró cauteloso, pero también comprensivo. Él sabía lo que ella había vivido y entendía que lo que Clara necesitaba era encontrar una manera de sanar, una manera de dejar ir todo lo que Andrés le había hecho. Pero también sabía que Clara no quería hacerle daño a su hija, que ella necesitaba asegurarse de que todo lo que hiciera fuera una forma de liberarse, no de hundirse más. El plan que Clara ideó era simple, pero eficaz. Quería organizar una gran fiesta en la que Andrés estaría presente, rodeado de sus amigos, compañeros de trabajo y gente importante de su círculo social. La idea era exponerlo ante todos, mostrarle al mundo lo que realmente era, lo que había hecho a escondidas de ella. No sería solo una revelación para él, sino para todos los que lo admiraban, para aquellos que pensaban que él era un hombre de principios, un hombre íntegro. Clara sabía que la humillación pública sería el golpe final, y también sabía que era lo que necesitaba para cerrar el capítulo de Andrés de una vez por todas. A lo largo de las semanas siguientes, Clara y Diego comenzaron a trabajar en los detalles. Ella se encargó de la organización del evento, asegurándose de que todo fuera perfecto. Diego, por su parte, ayudaba en lo que podía, siempre a su lado, apoyándola. Aunque la idea de exponer a Andrés le generaba un sentimiento de incomodidad, Diego entendía que Clara no buscaba hacerle daño por venganza, sino más bien para sanar. Esta era la última etapa de su proceso de recuperación, y él estaba allí para ayudarla a atravesarla. La fecha del evento se acercaba rápidamente, y Clara ya no sentía miedo. La ansiedad inicial había desaparecido, y ahora solo quedaba una sensación de empoderamiento. Tenía la sensación de que, por fin, estaba tomando las riendas de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su destino estaba en manos de otro. Había pasado de ser la víctima a convertirse en la protagonista de su propia historia. La traición, aunque dolorosa, había sido el catalizador de su transformación. Diego, que había estado observando a Clara todo este tiempo, también notaba el cambio en ella. La mujer que antes se había sentido perdida y desbordada por el dolor ahora caminaba con la cabeza alta, con una seguridad que nunca antes había tenido. Clara había dejado atrás la inseguridad, había dejado atrás el miedo. Ya no tenía nada que perder. Andrés le había arrancado tanto que ahora nada parecía asustarla. El día del evento, Clara se sintió más poderosa que nunca. La fiesta estaba llena de gente importante, y Andrés, al llegar,
No sospechaba nada. A pesar de su actitud arrogante, Clara sabía que él no se esperaba lo que estaba por suceder. Mientras observaba a Andrés saludar a sus amigos y disfrutar de la fiesta, Clara sintió una mezcla de satisfacción y paz. Sabía que había llegado el momento. Finalmente, cuando todos estaban reunidos y la atención estaba sobre ella, Clara se levantó y con voz firme y clara comenzó a hablar. Sin rodeos, sin miedo, reveló la verdad sobre la traición de Andrés. Describió, sin dejar ningún detalle fuera, cómo la había engañado, cómo había sido desleal y cómo había construido una mentira sobre su matrimonio. Clara mostró a todos las pruebas que había encontrado, mensajes, fotos y todo lo que Andrés había querido ocultar. Mientras los rostros de los presentes cambiaban de sorpresa a indignación, Clara sintió una especie de alivio. Andrés, visiblemente afectado, intentó defenderse, pero su voz temblorosa no tenía poder en ese momento. Ya no había marcha atrás. Después de la exposición pública de Andrés, Clara experimentó una mezcla de emociones intensas. A pesar de que la humillación de su marido ante todos fue el acto liberador que necesitaba, no podía evitar que la tristeza la invadiera en algunos momentos. Había ganado la batalla, sí, pero el desgaste emocional de tantos años no desaparecía de la noche a la mañana. Clara pasó los días siguientes reflexionando sobre lo que había hecho, sobre cómo la venganza había sido la clave para cerrar un ciclo, pero también sobre lo que esa venganza había significado para ella. A medida que se tomaba un respiro, Clara comenzó a notar algo en ella misma, una transformación silenciosa pero poderosa. La mujer que había estado tan perdida y rota, la mujer que había temido enfrentarse a su propia realidad, comenzaba a redescubrir su fuerza interior. Había pasado por tanto dolor, tantas mentiras, tantas noches en velas sin saber qué hacer con su vida. Pero ahora, después de todo, se sentía diferente. La liberación que había experimentado no solo venía de la venganza, sino de algo más profundo, el reconocimiento de su propio poder. Clara no solo había ganado la batalla con Andrés, sino que también había ganado la guerra consigo misma. Ella ya no era la mujer que se había quedado callada, que había soportado y sufrido en silencio. Ahora era una mujer que se enfrentaba a su dolor con valentía, una mujer dispuesta a tomar el control de su vida y a reconstruirse, pieza por pieza. El simple hecho de darse cuenta de esto la hizo sentir una paz que, por primera vez, se asentaba en su alma. En los días posteriores a la fiesta, Clara comenzó a hacer cosas que había dejado de lado por tanto tiempo. Se reencontró con viejas amistades, esas que había perdido en su dedicación a un matrimonio que la absorbía. Se dedicó a su trabajo con una pasión renovada, sin las cargas emocionales que la habían tenido atada. Y lo más importante, comenzó a disfrutar de su tiempo en solitario. Nunca antes había conocido tan profundamente la belleza de la soledad, de la calma que traía consigo el hecho de estar con ella misma. Diego, siempre cerca de ella, observaba el cambio con una mezcla de admiración y cariño. La mujer que le había mostrado su dolor y su vulnerabilidad, ahora caminaba con una firmeza que nunca había visto antes. Clara comenzó a confiar más en él, pero no de la forma en que confiaba en Andrés. Con Diego, la relación era diferente. Él no la veía como una víctima, sino como una mujer completa, capaz de todo lo que se propusiera. Diego había sido su compañero en este proceso de sanación, y su apoyo había sido clave en su evolución. Pero a medida que el tiempo pasaba, Clara empezó a notar que sus sentimientos hacia él iban más allá de la amistad. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Clara sintió la necesidad de abrir su corazón. Había algo en el aire, algo que la empujaba a hablar de lo que sentía. Diego, comenzó con una voz suave, quiero agradecerte. Has sido mi roca en este tiempo tan difícil. Gracias por estar aquí, por apoyarme y por ayudarme a ver que soy más que lo que viví con Andrés. Diego la miró con una sonrisa cálida, pero Clara vio algo más en sus ojos. Había algo que siempre había estado ahí, algo que ambos sabían pero que nunca se había dicho en voz alta. Clara, sabes que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase, le respondió Diego, tomando su mano con delicadeza. En ese momento, algo cambió entre ellos. Clara sintió un tirón en su corazón, una mezcla de sentimientos que no había tenido tiempo de procesar. Diego no solo era su amigo, su aliado en la lucha contra el dolor. Era alguien que, tal vez, podría ser mucho más. Pero, al mismo tiempo, Clara no quería apresurarse. Había aprendido, a duras penas, que los sentimientos no debían ser tomados a la ligera.
No quería hacer promesas que no estaba lista para cumplir, pero tampoco quería ignorar lo que estaban haciendo entre ellos. A medida que la relación entre Clara y Diego avanzaba, ambos se dieron cuenta de que la conexión que compartían iba mucho más allá de la simple amistad. Había una complicidad profunda, un respeto mutuo que les permitía ser vulnerables sin temor al juicio del otro. Diego la hacía sentir vista, comprendida, y eso era algo que Clara había perdido con Andrés. Pero, sobre todo, le daba un espacio para ser ella misma, para ser una mujer completa, fuerte y decidida. Clara había superado una traición, y, con ello, había recuperado algo mucho más valioso que cualquier revancha, su dignidad. Pero también había descubierto una nueva forma de amar, una que no estaba basada en el sacrificio o la complacencia, sino en la reciprocidad, el respeto y la libertad de ser quien uno es realmente. Ahora, con Diego a su lado, Clara sentía que estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida, uno en el que ella fuera la protagonista, no una sombra de lo que alguna vez fue. Clara despertó una mañana con la sensación de que algo había cambiado por dentro. Había pasado por tanto dolor, por tantas noches en las que no podía dormir, y ahora sentía una calma inexplicable, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Su vida con Andrés había sido un constante vaivén de incertidumbre, de sacrificios y de expectativas no cumplidas. Ahora, sin él, podía ver las cosas con una claridad que antes le era imposible. Lo que antes parecía una vida rota, ahora le ofrecía un abanico de posibilidades. Y Clara sabía que no iba a dejar que ese momento se escapara. Había recuperado su independencia, y con ella, su confianza. Decidió tomar las riendas de su vida de una manera que nunca antes había hecho. No solo en el aspecto emocional, sino también en su carrera, en sus relaciones, en todo lo que había dejado de lado mientras trataba de mantener su matrimonio intacto. Había llegado el momento de invertir en ella misma, de hacer cosas que la llenaran, que la hicieran sentir viva de nuevo. Ya no quería depender de nadie, ni siquiera de Diego. Aunque su amistad se había convertido en algo más, Clara sabía que debía ser dueña de su felicidad, sin importar las circunstancias. Empezó por retomar viejas pasiones que había abandonado. El arte, la lectura, incluso la meditación. Aquellas cosas que la hacían sentirse conectada consigo misma y con el mundo que la rodeaba. A través de esas pequeñas actividades cotidianas, Clara comenzó a reconstruir su identidad, una que no estaba definida por los demás, sino por ella misma. Había pasado demasiado tiempo preocupada por cumplir las expectativas de su matrimonio, por ser la esposa perfecta, la madre ideal. Ahora se trataba de ser Clara, sin filtros, sin miedo. Diego estuvo allí en cada paso de su camino, apoyándola, alentándola a seguir adelante. Pero Clara también comenzó a darse cuenta de algo importante. Aunque Diego era una parte fundamental de su vida, ya no lo necesitaba de la misma forma que antes. Había aprendido a estar sola, a disfrutar de su propia compañía. Ya no buscaba la validación de nadie más, ni de su marido, ni de Diego. La validación que realmente necesitaba venía de ella misma. Un día, mientras paseaba por la ciudad, Clara sintió una oleada de gratitud. Gratitud por todo lo que había vivido, por todo lo que había superado. La traición de Andrés, aunque dolorosa, le había enseñado lecciones que jamás habría aprendido de otra forma. Aprendió a reconocer su propio valor, a no aceptar menos de lo que merecía. Aprendió a ser fuerte, a luchar por lo que quería, a no conformarse con una vida que no la hacía feliz. A medida que pasaban los días, Clara notaba cómo su corazón comenzaba a sanar. El dolor de la traición ya no la dominaba, aunque de vez en cuando, como un susurro lejano, se hacía presente. Pero ahora, ella era más fuerte que ese dolor. Ya no le temía. Había aprendido a usar esa herida como una fuente de poder, una prueba de que podía superar cualquier obstáculo. La mujer que Andrés había conocido ya no existía. Ahora era una mujer decidida, que no permitía que nadie, ni siquiera su exmarido, tuviera poder sobre su felicidad. Clara comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. Ya no estaba atada a un pasado que la había marcado, sino que abrazaba un futuro lleno de oportunidades. Incluso en el amor, se dio cuenta de que ya no buscaba algo que la completara, sino algo que la potenciara, que la hiciera sentir más viva. Sabía que no necesitaba a nadie para ser feliz, pero también sabía que merecía estar con alguien que la respetara, que la valorara como ella misma lo hacía. El poder personal que había ganado no solo la había liberado de la sombra de Andrés,
sino que también había empoderado para tomar decisiones por ella misma, sin miedo al que dirán. Ya no estaba atada a las expectativas de los demás, sino a las suyas propias. Esta nueva versión de Clara era mucho más fuerte y sabia, capaz de reconocer lo que merecía y de no conformarse con menos. Diego, por supuesto, siguió siendo parte importante de su vida, pero Clara ya no lo veía como su salvador. Ahora veía en él a un compañero, a alguien con quien compartir su vida, pero sin que eso significara perderse a sí misma en el proceso. Y aunque la relación entre ellos seguía creciendo, Clara ya no sentía que dependiera de él para sentirse completa. Había llegado a un punto en el que ella misma era su propia fuente de fortaleza. La venganza realmente trae alivio y satisfacción, o deja el alma aún más vacía. Clara finalmente expuso a Andrés. ¿Pero qué sintió después de eso? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has vengado de alguien? ¿Cómo fue esa experiencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El día del evento estaba cerca, y Clara sentía que el momento de la verdad finalmente había llegado. La fiesta que había organizado no solo era una celebración de su vida nueva, sino también un acto de justicia, una forma de restaurar el orden después de la traición que había marcado su existencia. Aunque la preparación de la gala había sido meticulosa, cada detalle cuidadosamente pensado, Clara no podía evitar sentir un nudo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de adrenalina y anticipación. Lo que estaba por suceder cambiaría no solo su vida, sino también la de Andrés, y ella lo sabía. La noche del evento, Clara se veía más radiante que nunca, con un vestido elegante, su cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que desmentía las emociones que albergaba en su interior. Se sentía segura y poderosa. Había dado un paso hacia su libertad, hacia un futuro en el que ella era la protagonista, y no solo la víctima de una historia rota. En sus manos no solo llevaba una copa de vino, sino el control de su vida, el control de su destino. Andrés estaba a punto de enfrentarse a la realidad, y Clara estaba lista para exponerlo ante todos, tal como había prometido. El salón estaba lleno de amigos, colegas y gente importante del círculo social de Andrés, todos conversando y disfrutando del ambiente festivo sin saber lo que Clara tenía preparado para esa noche. La gente que rodeaba a Andrés lo veía como el hombre exitoso, el esposo ejemplar, el amigo fiel. Nadie sospechaba que, detrás de esa fachada perfecta, había una mentira. Esa mentira, pensó Clara, tenía que ser revelada. Ella no solo quería venganza, quería que todos supieran quién era realmente Andrés, qué había hecho. La humillación pública era la única forma en que podría dejar ir lo que había sido su vida con él. Diego estaba a su lado, como siempre lo había estado. A pesar de que la relación entre ellos había avanzado, Clara aún se sentía cautelosa. No sabía qué pasaría después de todo esto, pero sí sabía que Diego era su aliado, su compañero en esta etapa de su vida. Él había sido su refugio, su sostén. Y aunque Clara estaba lista para dar el siguiente paso en su vida personal, todavía había algo en ella que temía abrir su corazón por completo. La herida de la traición de Andrés seguía allí, presente, y temía que todo lo que había aprendido sobre sí misma se desmoronara si dejaba que alguien más entrara completamente en su vida. A lo largo de la noche, Clara observaba a Andrés. Él, completamente ajeno a lo que estaba por suceder, disfrutaba del evento con su habitual sonrisa confiada. Había sido el centro de atención, como siempre lo había sido, rodeado de amigos y admiradores. La forma en que se comportaba, tan seguro de sí mismo, tan despreocupado, solo aumentaba la rabia de Clara. Pero, a su vez, le daba la determinación de hacerle frente. Sabía que él tenía que ser expuesto de la manera más pública posible. Así, al menos, tendría la oportunidad de defenderse, si es que eso era posible. La cena fue servida, las luces bajaron un poco, y la música comenzó a suavizarse. Clara se levantó, haciendo que toda la atención del salón se dirigiera hacia ella. En ese momento, todo el peso de la noche recayó sobre sus hombros. Sin embargo, no temió. Estaba lista. La venganza, que tanto le había costado aceptar, ya no era una necesidad emocional, sino una forma de recobrar lo que había perdido. En ese preciso momento, Clara decidió que, aunque Andrés se sintiera humillado, su justicia personal estaría completa. No se trataba solo de la verdad, sino de demostrar que ella era más fuerte que la mentira que había vivido. Amigos, colegas, compañeros, comenzó Clara con voz firme, mirando a cada una de las personas en el salón. Andrés, al oír su voz, se tensó, sintiendo que algo no estaba bien.
Clara, con una calma desconcertante, continuó. Hoy quiero que todos sepan lo que he estado viviendo estos años, porque creo que la verdad siempre debe salir a la luz, por muy dolorosa que sea. Andrés intentó intervenir, pero Clara lo interrumpió con una mirada decidida. Ella no iba a darle el lujo de defenderse, al menos no sin escuchar todo lo que ella tenía que decir. Durante años, prosiguió Clara, pensé que tenía el matrimonio perfecto. Pensé que estaba casada con el hombre que amaba y en quien confiaba. Pero, hoy, les revelo que lo que me ha mostrado la vida es muy diferente. Andrés, mi marido, ha estado viviendo una doble vida. Ha engañado a nuestra familia, a sus amigos y, lo más importante, me ha engañado a mí, como esposa. Y esto, mis amigos, no es algo que deba quedar en las sombras. Con cada palabra que Clara pronunciaba, la sala se iba llenando de murmullos y miradas incrédulas. Andrés, rojo de furia, no sabía cómo reaccionar. Todos lo miraban, algunos con desdén, otros con compasión, pero lo cierto era que su imagen perfecta se estaba desmoronando ante ellos. Clara sacó su teléfono móvil y mostró las pruebas, los mensajes, las fotos, los rastros de su infidelidad. Aquí está la verdad, Andrés. No más mentiras, dijo Clara, sintiendo como el peso de las palabras la aliviaba, como si un largo ciclo llegara a su fin. Andrés intentó explicar, pero ya era demasiado tarde. La revelación estaba hecha. Clara no solo había mostrado la traición de Andrés, sino que también había demostrado a todos que la mujer que ellos conocían como su esposa ya no era la misma. Ella se había levantado, había hecho frente a la mentira y lo había derrotado. La humillación de Andrés no fue solo un castigo por su traición, sino una manera de sellar su libertad. El impacto de la revelación de Clara fue inmediato. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Andrés, incapaz de reaccionar con rapidez, intentó balbucear una disculpa, pero su voz ya estaba teñida de nerviosismo. La seguridad que había tenido en todo el evento se evaporó, y su rostro, usualmente confiado, ahora mostraba una mezcla de vergüenza y miedo. Las pruebas eran irrefutables, y la humillación que había caído sobre él no tenía marcha atrás. Los murmullos comenzaron a llenar el ambiente. Los rostros de las personas que lo conocían se transformaron. Algunos mostraban incredulidad, otros vergüenza ajena, pero todos, sin excepción, lo miraban con un juicio silencioso. Clara, observando la escena, sintió una extraña sensación de poder. No era la satisfacción de la venganza, sino la calma que llega cuando finalmente se hace justicia, cuando la verdad es expuesta ante los demás. Aunque Andrés intentó defenderse, sus palabras no tenían fuerza frente a las pruebas que Clara había presentado. En su mente, Clara repasaba todo lo que había tenido que soportar durante tantos años. Las mentiras, las traiciones, las horas de incertidumbre, la soledad en un matrimonio que ya no era más que una fachada. La exposición de Andrés ante todos, aunque dolorosa, representaba la culminación de su proceso de sanación. Ya no era la mujer que se había quedado callada, temerosa de enfrentar la realidad. Era una mujer que ahora dominaba su destino, que había aprendido a enfrentar la verdad, por difícil que fuera. Ya no hay nada que decir, Andrés, declaró Clara, con una firmeza que hizo que su voz resonara en la sala. Todo lo que has hecho, todo lo que ocultaste, ya no tiene valor. Ahora todos saben lo que eres en realidad. Andrés, completamente acorralado, se quedó sin palabras. Nadie en el salón le dio una mirada de apoyo, y eso lo derrotó aún más. El hombre que alguna vez fue el centro de atención, el que parecía tenerlo todo bajo control, ahora era un espectro, reducido a la nada frente a todos. Clara no sintió lástima. Aunque la traición había sido dolorosa, el ver a Andrés perdido, sin poder hacer nada para remediar la situación, le permitió cerrar ese capítulo de su vida. Sabía que la justicia no era solo exponer la mentira, sino liberarse de ella. Ya no era la esposa sufriente, la que había sido engañada, la que había vivido bajo la sombra de un amor que no existía. Ahora, era ella quien tenía el control. Era ella quien decidía cómo seguir adelante. Diego, que había estado observando todo desde un costado, se acercó a Clara después de que la revelación tuviera lugar. Su presencia era reconfortante, pero Clara notaba que algo había cambiado también en él. Aunque se mantenía cercano y atento, su mirada parecía más profunda, como si en ese momento hubiera reconocido el crecimiento de Clara, su fortaleza. «Lo hiciste, Clara», dijo él,
con una sonrisa que denotaba admiración. Este es el primer paso hacia tu libertad, y lo diste con valentía. Sus palabras, tan sencillas, fueron suficientes para que Clara sintiera que todo lo que había pasado había valido la pena. Clara miró a Andrés una última vez, esta vez sin rabia, sino con la serenidad que solo se encuentra cuando uno se ha liberado de un vínculo tóxico. Esto es el final, Andrés, le dijo, casi en un susurro, pero con una claridad que nunca antes había tenido. Andrés, derrotado, no dijo nada, solo asintió, consciente de que ya no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido. La humillación era ahora su único compañero. Al final de la noche, Clara se quedó mirando a su alrededor. Todos los ojos estaban sobre ella, pero ya no sentía miedo. Sabía que lo que había hecho no solo había sido necesario, sino que había sido justo. Andrés había quedado expuesto, y el mundo lo había visto por lo que realmente era. Clara ya no era la mujer que había sido antes. Ahora era una mujer empoderada, decidida a tomar las riendas de su vida, a redescubrirse a sí misma y a avanzar sin miedo al futuro. Y mientras la música comenzaba nuevamente, Clara sentía que el ciclo había cerrado. Había tomado el control de su destino, y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo misma. Tras la revelación pública de Andrés, Clara se sumergió en un proceso emocional que no había anticipado. Había planeado con precisión cada paso. Había ejecutado la exposición de la traición con una determinación implacable. Pero ahora que todo había pasado, algo extraño se apoderó de ella. La paz no llegó de inmediato. En los primeros momentos, la sensación de triunfo se mezclaba con una incomodidad que Clara no esperaba. Había hecho justicia, sí, pero el dolor seguía estando presente, como un eco que no lograba disiparse. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, Clara sentía que finalmente había liberado su alma, que había expuesto la verdad ante todos, y que Andrés no podía seguir ocultándose detrás de su fachada de perfección. Pero, por otro lado, algo dentro de ella le decía que la venganza, aunque necesaria, no traía consigo la completa satisfacción que esperaba. Había alcanzado el objetivo, había derrotado a Andrés, pero ¿se sentía realmente liberada? ¿Era eso lo que la haría finalmente feliz? ¿O se estaba quedando con una sensación de vacío, como si el daño causado por la traición aún pesara sobre ella? Diego, siempre tan cercano, fue quien más notó los cambios en Clara. Había estado junto a ella durante toda la tormenta emocional. Había sido su apoyo incondicional. Pero ahora, viendo la intensidad con la que Clara enfrentaba sus propios sentimientos, él también comenzó a preocuparse. Clara, lo que hiciste fue valiente, y la venganza tenía que ser parte de tu proceso, le dijo en una conversación privada después del evento. Pero recuerda que la venganza, aunque te dé justicia, no siempre te da la paz que buscas. Las palabras de Diego calaron hondo en Clara, quien, aunque agradecía su apoyo, no sabía cómo reaccionar a esa verdad. Sabía que la venganza no podía ser su única fuente de alivio, pero también sabía que sin ese paso, no podría haber llegado a este punto de su vida. Había aprendido a luchar por sí misma, a hacer lo que era necesario para sanar. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, Clara comenzaba a preguntarse si lo que realmente necesitaba era algo más que justicia. Tal vez necesitaba la oportunidad de empezar a sanar sin más resentimientos, sin más miradas atrás. En su búsqueda por encontrar esa paz, Clara se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era dejar ir, no solo a Andrés, sino a todo lo que representaba. La rabia, la tristeza y el dolor que le había causado la traición de su marido aún estaban presentes, pero ya no podía seguir aferrándose a ellos. La venganza la había llevado tan lejos, pero ahora era el momento de sanar de verdad. Ya no quería vivir en el pasado, ni ser la mujer que se definía por lo que Andrés le había hecho. Quería ser la mujer que se había reconstruido después de dolor, la mujer que tenía el poder de decidir su futuro. Clara comenzó a dejar atrás el resentimiento. Aceptó que, aunque la traición de Andrés la había marcado, ella no iba a ser definida por ese dolor. No más. Decidió que su vida no iba a estar gobernada por lo que había sufrido, sino por lo que podía crear. Con cada pequeño paso hacia la sanación, Clara sentía que se alejaba más de la sombra de su exmarido. Había enfrentado la traición, la había expuesto ante el mundo, pero ahora necesitaba liberarse por completo. Y esa liberación solo vendría cuando decidiera perdonar, no a Andrés, sino a ella misma, por haberse dejado arrastrar por la angustia durante tanto tiempo. Pero el proceso no fue sencillo.
Clara se enfrentó a sí misma en cada momento. Había luchado contra la traición, había ganado la batalla, pero ahora se enfrentaba al reto de sanar de verdad. La venganza, aunque necesaria en su proceso de superación, no podía ser su única salida. Debía aprender a vivir con la verdad, a abrazar el hecho de que la vida seguía adelante, sin importar lo que había pasado. Andrés, aunque ya no formaba parte de su vida, seguía ocupando un espacio en sus pensamientos, y Clara sabía que solo ella podía decidir qué lugar quería darle en su corazón. La ayuda de Diego fue clave en este proceso. Él le mostró, sin palabras, que el amor verdadero no era una cuestión de venganza ni de justicia, sino de comprensión y aceptación. Diego no estaba allí para hacerla olvidar a Andrés, sino para enseñarle que lo único que realmente importaba era su bienestar. A veces, el amor no se trataba de encontrar a alguien que completara lo que nos falta, sino de ser completos por nosotros mismos. Clara entendió que su paz interior solo la encontraría cuando dejara de aferrarse a lo que no podía cambiar. El perdón no era para Andrés, sino para ella misma. Y con ese perdón comenzó a sentir que la carga que había estado arrastrando por tanto tiempo comenzaba a aligerarse. La traición había sido un capítulo doloroso en su vida, pero ya no era el capítulo principal. El futuro, ese futuro lleno de posibilidades, era lo que ahora importaba. A medida que Clara se reconstruía, el peso del pasado comenzaba a ser menos opresivo, aunque nunca se desvanecía por completo. Las cicatrices que Andrés había dejado seguían allí, pero su capacidad para seguir adelante, para abrazar un futuro lleno de posibilidades, se fortalecía con cada día que pasaba. Aunque el camino hacia la sanación no fue fácil, Clara comenzó a ver la luz al final del túnel. Y esa luz no solo estaba relacionada con el fin de su relación con Andrés, sino también con la posibilidad de un amor nuevo, uno que no estuviera marcado por la traición. Diego, el amigo que había estado a su lado durante todo este tiempo, comenzó a ocupar un lugar más importante en su vida. La relación que habían compartido como amigos se transformaba poco a poco en algo más. Clara se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había experimentado, podía volver a amar. Pero este amor, a diferencia del anterior, no era una necesidad de ser completada, sino una oportunidad para compartir lo que ya era. Diego había estado ahí en sus momentos más oscuros, y ahora, mientras Clara se levantaba de las cenizas, él seguía siendo su refugio, su apoyo, pero también alguien que despertaba algo dentro de ella que no había sentido en mucho tiempo. El deseo de compartir su vida con otra persona, sin miedos, sin reservas. Clara, dijo Diego una tarde mientras caminaban juntos por el parque, quiero que sepas que no importa lo que hayas vivido, siempre estaré aquí para ti. No porque seas una víctima, sino porque eres una mujer increíble. Las palabras de Diego hicieron que Clara se detuviera en seco, mirándolo con los ojos llenos de una emoción que había estado ocultando. Diego, yo no sé qué decir, comenzó, pero la interrumpió suavemente. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que no estás sola, no nunca más. Clara miró a Diego, observándolo en una compasión que iba más allá de la amistad. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo lo veía como un amigo, sino como alguien con quien realmente quería compartir su vida. Era un amor que se había ido desarrollando sin que ella lo notara, un amor que no dependía de los errores del pasado ni de las promesas rotas. Diego no la estaba salvando, la estaba acompañando en su camino hacia una vida más plena, y eso la hacía sentir más fuerte, más segura de lo que había sido capaz de hacer por sí misma. Un día, mientras paseaban por una ciudad iluminada por la luz dorada del atardecer, Clara se detuvo y miró a Diego. Siento que por fin estoy entendiendo lo que es amar de nuevo, dijo con una sonrisa tímida. Es diferente, no es el amor que tenía con Andrés, no es una necesidad de ser amada, es el amor que nace de ser completamente quien soy. Diego la miró con ternura, tomando su mano con suavidad. Eso es todo lo que quiero para ti, Clara, no porque yo te lo pida, sino porque mereces ser amada de esa manera, por ti misma y por lo que eres. Esa noche, mientras compartían una cena tranquila, Clara se permitió ser vulnerable por completo. Le habló de sus miedos, de sus inseguridades, de lo que la había detenido durante tanto tiempo. Diego la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, solo siendo su apoyo. Y fue ahí, en ese momento de total honestidad, que Clara se dio cuenta de que estaba lista para abrir su corazón de nuevo, no solo a Diego, sino a la vida misma. No fue un amor que llegó de inmediato, sino un amor que fue cultivado con paciencia, con el tiempo,
y con el entendimiento mutuo de lo que cada uno necesitaba. Clara y Diego comenzaron a explorar su relación de una manera más profunda, pero sin prisa, sin expectativas, solo dejándose llevar por lo que sentían. El amor que surgió entre ellos no fue la cura instantánea a todo el dolor que Clara había vivido, pero sí fue el comienzo de algo genuino, un amor que no estaba marcado por las sombras del pasado, sino por la posibilidad de un futuro brillante. Clara sabía que este amor no iba a ser fácil, pero ya no le temía a las dificultades. Había aprendido a luchar por su felicidad, a no conformarse con lo que le ofrecían, a ser dueña de su destino. Y, a su lado, Diego no solo se convirtió en su compañero, sino también en el hombre que la apoyaba en cada paso que daba. Juntos, construyeron algo más fuerte que cualquier obstáculo, una relación basada en la verdad, el respeto y el amor genuino. El proceso de reconstrucción no fue rápido ni fácil, pero Clara comenzaba a sentir que cada paso que daba la acercaba más a la vida que siempre había soñado, una vida sin mentiras, sin traiciones y sin miedos. Durante tanto tiempo, se había sentido atrapada en un ciclo de inseguridad y dudas. Pero ahora, al mirar hacia el futuro, podía ver un camino lleno de posibilidades. Ya no se trataba solo de superar la traición de Andrés. Se trataba de redescubrir quién era realmente y qué quería para su vida. Diego, aunque ya no era solo un amigo, seguía siendo una parte importante de su vida. Pero ahora Clara entendía que la clave de su reconstrucción no dependía de él ni de nadie más. La clave estaba en ella misma. Había pasado tanto tiempo dependiendo de otros para su felicidad que nunca se dio cuenta de lo poderosa que era por sí sola. El amor propio se había convertido en una de sus prioridades, y había aprendido que, si no se amaba a sí misma primero, no podría esperar que nadie más lo hiciera. En los días que siguieron a su reconciliación con la idea de un amor propio, Clara empezó a invertir más tiempo en sus proyectos personales. Retomó su carrera, algo que había dejado de lado durante años, por miedo a que no fuera suficiente o que no pudiera equilibrarlo con su rol de madre y esposa. Ahora, Clara sentía que su potencial estaba finalmente siendo liberado. Encontró en su trabajo una fuente de satisfacción que no dependía de la aprobación de nadie. Comenzó a tomar decisiones más audaces, a desafiar las expectativas de los demás y a establecer sus propios límites. Cada pequeño logro, ya fuera en su trabajo o en su vida personal, le daba más confianza. Cada vez que sentía la tentación de dudar de sí misma, se recordaba a sí misma lo lejos que había llegado, todo lo que había superado. Clara se dio cuenta de que la vida no iba a entregarle nada en bandeja de plata. Tenía que pelear por lo que quería, por lo que merecía. Y no solo lo hizo por ella, sino también por su hija, para mostrarle lo que significa ser una mujer empoderada, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad y salir más fuerte. Aunque la relación con Diego avanzaba, Clara sabía que su proceso de reconstrucción no dependía de tener una pareja. Se sentía plena por primera vez en mucho tiempo, no porque tuviera a alguien a su lado, sino porque se había dado el espacio para crecer por sí misma. El amor que estaba construyendo con Diego era solo un complemento a la vida que había comenzado a forjar con sus propias manos. Lo que Diego le ofrecía no era una solución a sus problemas, sino una oportunidad para construir algo nuevo, basado en la igualdad, el respeto y la complicidad. A medida que pasaban los meses, Clara comenzó a cambiar su enfoque hacia el futuro. Empezó a pensar en lo que realmente quería para su vida, en lo que la haría feliz de verdad. No era solo el hecho de haber superado la traición, sino que había aprendido a mirar hacia adelante con optimismo. No tenía miedo de los desafíos que pudieran venir. Si algo le había enseñado la traición de Andrés, era que nada en la vida es seguro, pero uno tiene el poder de decidir cómo enfrentarse a lo que venga. Con Diego a su lado, Clara comenzó a construir una relación más equilibrada y madura. No era una relación perfecta, como la que ella había imaginado en su juventud, pero sí una relación real, basada en la comprensión mutua y en la vulnerabilidad compartida. Juntos, comenzaban a crear un futuro que no estaba marcado por los errores del pasado, sino por la libertad de ser quienes realmente eran. Clara sabía que aún quedaban cosas por sanar, que la herida de la traición de Andrés, aunque ya no dominaba su vida, seguía presente en su corazón, pero ya no la veía como una carga. En su lugar, la veía como una lección que la había hecho más fuerte, más sabia. No iba a permitir que ese dolor definiera su vida. Ahora, con Diego, con su hija y con ella misma, Clara comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno que no dependía de lo que había sucedido en el pasado, sino de las decisiones que tomaría en el futuro. A lo largo de los meses,
Clara se había dado cuenta de que la vida, a pesar de sus pruebas y dificultades, seguía avanzando con una rapidez inesperada. Lo que antes parecía un futuro incierto, ahora se presentaba lleno de posibilidades. Había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, a saborear la vida con la misma intensidad con la que había experimentado su dolor. Había transformado cada lágrima en fuerza, cada fracaso en lección. Pero, a pesar de todo, algo seguía rondando su mente: el futuro. No se trataba solo de su relación con Diego, sino de un anhelo más profundo, algo que Clara había comenzado a buscar sin siquiera saberlo. Un equilibrio, una paz interna que solo se logra cuando uno es capaz de reconciliarse con su pasado, sin que éste determine su futuro. Y ese proceso de reconciliación le estaba llegando a través de las decisiones que tomaba. Sabía que no podía seguir cargando con el dolor de la traición, ni siquiera con la rabia. Tenía que perdonar, no a Andrés, sino a ella misma, por todo lo que había dejado que sucediera. Un día, mientras conversaba con Diego sobre lo que sería su próximo paso en su vida personal y profesional, Clara recibió una llamada que, de alguna manera, había estado esperando, aunque no lo sabía. Era Andrés. El tono de la llamada fue algo extraño, pero Clara no dudó en contestar. Él le pidió un encuentro. Necesitaba hablar con ella. Unos meses atrás, Clara habría rechazado la idea inmediatamente, pero ahora, después de todo lo que había vivido, sentía que ya no estaba tan rota como antes. Su corazón ya no temblaba al escuchar su nombre, y eso, de alguna manera, la sorprendió. «No sé si quiero escuchar lo que tienes que decir», dijo Clara cuando Andrés comenzó a explicarle su deseo de encontrarse en persona. «Lo que pasó, pasó, y ya no puedo cambiarlo. Pero tal vez pueda encontrar la paz al saber que esto no me va a definir». Andrés, aparentemente arrepentido, le rogó una oportunidad. Sin esperar que Clara lo aceptara, le dijo que necesitaba disculparse, no solo por la infidelidad, sino por todo el daño que le había causado. El hecho de que él quisiera hacerlo, en lugar de solo defenderse, la hizo dudar por un momento. Después de pensarlo, Clara decidió que ese encuentro no era para Andrés, sino para ella, para cerrar el ciclo de su vida, para decir todo lo que necesitaba decir y salir de allí sin resentimientos. Clara entendió que ya no quedaba nada por resolver entre ellos, pero tal vez, por fin, podría liberar esa última parte de su corazón que aún estaba atrapada en el pasado. Se citó con él en un pequeño café, un lugar tranquilo donde ambos pudieran hablar sin que las emociones los desbordaran. Al llegar, Clara lo vio, no con los ojos de la esposa que fue traicionada, sino con los ojos de la mujer que había aprendido a amarse a sí misma. Andrés, al verla, no pudo evitar mostrar signos de vergüenza. Clara era otra, y él lo sabía. Ya no estaba rota, ya no era la misma persona que había sufrido tanto por él. «Clara, quiero que sepas que nunca quise lastimarte», dijo Andrés, con un tono que no era de justificación, sino de arrepentimiento sincero. «Sé que no hay forma de remediarlo, pero si pudiera dar marcha atrás, lo haría. Te fallé, y lo reconozco». Clara, sin prisas, lo miró a los ojos y respiró hondo. Había llegado el momento de hablar, de poner fin a todo lo que había quedado pendiente. «No lo hice para que me lo agradezcas», comenzó Clara con calma. «Lo hice porque ya no quiero cargar con este peso. El daño está hecho, Andrés. Tú decidiste lo que querías para tu vida, y yo decidí lo que quería para la mía. Ya no espero nada de ti. Esta conversación es solo para liberar lo que me quedaba dentro. Me lastimaste, sí, pero también me enseñaste a ser fuerte, a no depender de nadie para ser feliz. Y eso, en algún punto, te lo agradezco, aunque no lo creas». Andrés, al escuchar sus palabras, se sintió aún más culpable. Aunque no podía hacer que Clara lo perdonara de inmediato, sabía que ella había dado un paso gigantesco, uno que él no habría dado si hubiera estado en su lugar. Clara, al mirar a Andrés, se dio cuenta de que el perdón no era necesario para ella. No lo necesitaba para seguir adelante. La mujer que tenía frente a él ya no estaba atada a su pasado, ya no se definía por lo que él le había hecho. Había aprendido a ser libre de todo eso. Al levantarse, Clara no le dio un abrazo ni mostró signos de cariño. No porque no lo quisiera, sino porque entendió que ese capítulo estaba cerrado. «Me voy en paz, Andrés», dijo, con una sonrisa sincera. «Y espero que encuentres la paz que necesitas también». Y con esas palabras, Clara dio un paso hacia su futuro, dejando atrás la sombra de un hombre que alguna vez pensó que la completaría.
Clara miró al futuro con una nueva perspectiva, como si un peso invisible se hubiera desvanecido de sus hombros. Los meses de sufrimiento, los días de incertidumbre y las noches en las que se sentía perdida ahora eran parte de su pasado. Lo que quedaba ante ella no era solo un futuro sin Andrés, sino un futuro lleno de potencial, un futuro en el que ella era la arquitecta de su propia felicidad. Había encontrado paz, pero más importante aún, había encontrado el poder de decidir su propio camino. El proceso de reconstrucción había sido largo, pero había aprendido a valorarse a sí misma en cada paso. Ahora, ya no temía lo que el futuro pudiera traer. La venganza había sido solo un capítulo, una etapa necesaria para liberar su alma del pasado. Ahora era una mujer que sabía lo que quería, que entendía su propio valor y que no estaba dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía. Con Diego a su lado, Clara sentía que el amor no era una respuesta a su dolor, sino una extensión de su crecimiento personal. Diego nunca fue la solución a sus problemas, sino un compañero que la apoyaba en su viaje de sanación. La relación que compartían ya no dependía de la necesidad de ser salvada, sino de la reciprocidad, el respeto y el amor genuino. Ambos habían aprendido que el amor más importante era el que se tenía a sí mismo antes de ofrecerlo a otro. Y Clara lo entendía ahora con una claridad que nunca antes había tenido. La vida de Clara comenzaba a florecer en todos los aspectos. En su trabajo, sus esfuerzos fueron reconocidos, y su carrera, que había estado relegada a un segundo plano por tanto tiempo, se convirtió en una fuente de satisfacción personal. Ya no se trataba de ser la esposa perfecta o la madre ejemplar. Se trataba de ser Clara, la mujer que había encontrado su camino y que estaba dispuesta a recorrerlo con cabeza erguida. A menudo, pensaba en la lección más grande que la traición de Andrés le había dejado, que uno no puede vivir buscando la perfección en los demás, ni en las relaciones, porque solo se encuentran desilusiones. La perfección solo existía dentro de ella misma, y eso era lo que debía buscar. Al final, lo que Andrés le había hecho había sido el catalizador para su despertar, para entender que su felicidad no dependía de nadie más, sino de ella. Con Diego, las cosas eran diferentes. Su relación no tenía las expectativas de perfección que Clara había tenido en su matrimonio con Andrés. Era una relación basada en el respeto mutuo, en la libertad de ser uno mismo, y en la capacidad de crecer juntos sin perder la individualidad. Clara no necesitaba a Diego para sentirse completa, pero sentía que con él podía compartir todo lo que había aprendido, todos los sueños que había comenzado a construir nuevamente. Juntos, construyeron una vida donde el amor era la base, pero también lo era la autonomía de cada uno. El futuro que Clara veía ante ella ya no era incierto ni aterrador. Era un futuro lleno de posibilidades, donde ella podía ser quien realmente deseaba ser, una mujer libre, empoderada y feliz. Había logrado mucho, y lo más importante, había aprendido a abrazar la vida sin miedo. El futuro ya no la asustaba, porque sabía que, pase lo que pase, siempre tendría el poder de seguir adelante, de tomar las decisiones que la llevaran a donde quisiera ir. Con cada paso que daba, Clara sentía que estaba dejando atrás no solo a Andrés, sino también a la mujer que había sido en el pasado. Esa mujer temerosa, insegura y marcada por las heridas de un amor que la había dejado atrás. Ahora era una mujer que había renacido, que había aprendido a volar por sí sola, sin las cadenas de la culpa o el resentimiento. Diego, al verla tan fuerte y decidida, no podía evitar sentirse orgulloso de ella. Aunque no lo decía en voz alta, sabía que había algo en Clara que la hacía única, algo que la hacía brillar con una luz propia. Y aunque su relación seguía creciendo con el paso del tiempo, Diego entendía que el verdadero amor no era una carga, sino una oportunidad para compartir la vida, para caminar juntos pero también para seguir siendo dos individuos completos. Al final del día, Clara sonrió mientras miraba el horizonte. Sabía que su vida, después de todo lo que había pasado, estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Ya no había más sombras, no había más miedo. Solo quedaba ella, con una fuerza renovada y una paz interior que finalmente le daba la libertad para soñar. El futuro era suyo. Seguir a mi marido por accidente hasta su cita secreta fue un golpe al corazón, pero lo que realmente me salvó de ser vista fue algo que jamás imaginé. A veces, la vida te pone en el lugar justo en el momento preciso. Y si esta historia te sorprendió, no puedes perderte lo que descubrí antes, cuando por accidente vi un video secreto de mi marido con su amante en un hotel lujoso. Y lo que apareció en ese video fue algo que jamás esperé.
Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente descubrí un video secreto de mi marido con su amante en el hotel lujoso y no creerás quién apareció. No te lo pierdas, porque cada descubrimiento, por doloroso que sea, también puede ser el inicio de tu fuerza. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.